La Biblia habla del fin de esta era. Aparece la palabra griega aion, que también es traducida como el siglo, el fin de este siglo. Y esto, en cierta manera, hermanos, tiene relación con las diferentes dispensaciones o tiempos. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo que Dios ha dispuesto en el cual Dios trata con la humanidad con diferentes responsabilidades. Y bueno, para que se dé una idea de esto, fue primero la era, el tiempo de la inocencia, en que Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, en el paraíso. Ese tiempo Dios demandó obediencia, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, fracasaron al desobedecer, resultando en la expulsión, fueron expulsados del paraíso. Luego vino otro periodo de tiempo, otra dispensación, que es la dispensación de la conciencia, llamada así por algunos estudiosos de la Biblia, que fue desde la caída hasta el diluvio, o sea, desde la caída de Adán y Eva expulsados del huerto de Edén hasta el diluvio. Este periodo de conciencia supuestamente deberían ser guiados, o más bien deberían ser guiados por la conciencia. Sin embargo, fracasaron. Fracasaron rotundamente, pues la maldad se aumentó, tanto que provocó el juicio de Dios, trayendo el diluvio universal. Y luego vino otra dispensación, otro tiempo en el cual el hombre trató de gobernar, trató de establecer un gobierno humano. Recuerdan que en ese tiempo trataron de edificar una torre muy alta llamada la Torre de Babel. Ellos se propusieron tener ese reino, esa ciudad, y tener un gobierno no basado en Dios, sino basado en ellos. Un gobierno totalmente humano. Sin embargo, Dios confundió las lenguas y no lograron ese objetivo de construir esa torre y llegar hasta los cielos. Y luego vino, hermano, pues el periodo el tiempo desde Abraham hasta Moisés, llamado el tiempo de la promesa. En ese contexto, Dios trata con Abraham, prometiéndole una tierra, una descendencia y bendición para las naciones. Sin embargo, su descendencia cayó en la esclavitud por no creer y confiar en las promesas divinas. Finalmente terminaron esclavizados en Egipto por 400 años. Después vino, hermano, el periodo, la dispensación, en quinto lugar, la dispensación de la ley. La ley, hermano, desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Dios entrega los 10 mandamientos, la ley llamada la ley de Moisés, la ley mosaica, en el monte Sinaí, y establece un sistema de sacrificios temporales de animales. Sin embargo, hermano, obedecer la ley para mantener la justicia de Dios fue, hermano, un fracaso. El hombre no fue capaz de cumplir con la ley por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, culminando en el rechazo, en la caída, y finalmente crucificaron al Mesías, al Señor Jesucristo. Y de ahí vino, hermano, una dispensación a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vino el periodo de la gracia. La gracia donde en esta era la salvación se ofrece por gracia. ¿Qué es gracia? Es un don no merecido. Mediante la fe en Jesucristo
sin necesidad de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Es por gracia. Ahora, hermanos, pues aquellos que obedecen a la gracia, ¿por qué digo los que obedecen a la gracia? Bueno, pues la Biblia dice que la gracia que trae salvación a todos los hombres, allá lo dice la carta del apóstol Pablo a Tito, solamente cito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este ciclo, en esta era, santa y piadosamente. Menciona en esta era. Por cierto, ya que me di cuenta que sí menciona la palabra era, vamos a leerlo, hermanos. ¿Qué les parece ese tiempo, esta era que aún estamos viviendo? Dije la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, ahí después de las cartas a Timoteo y antes de Filemón y los hebreos. Tito 2, versículo 11 y versículo 12. ¿Lo tenemos? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos. Esa gracia, hermano, nos enseña. A la vez que nos trae salvación, nos enseña. ¿A qué nos enseña? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo. Ahí está la palabra aión, de la cual hablábamos en el estudio pasado, que también es traducida como era, como este tiempo, que vivamos en esta era, en este tiempo, templada y justa y piadosamente. Ahí está, en este siglo, en esta era, debemos de vivir templada, justa y piadosamente. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, hermano, viene el fin de esta era, viene el fin de este mundo. ¿Ha oído que la gente dice, bueno, el mundo no se va a acabar? Pero hoy precisamente vamos a entrar en ese tema, el fin del cosmos. He titulado este tema así, el fin del cosmos, donde la Biblia habla que no solamente va a terminar esta era, sino que finalmente va a haber o va a suceder el fin del cosmos. Bien, después de este periodo de gracia, después de esta era en la cual debemos ser luz para el mundo, viene una era más que durará 1000 años, el reino milenial. Y en el estudio pasado nos quedamos cortos en hablar de este punto, que esta era, después de esta era que estamos viviendo actualmente, viene el reino milenial en la tierra, el reino de Cristo por 1000 años. Donde Cristo gobernará la tierra. Y entonces, hermano, se cumplirán muchas promesas que Dios ha hecho de cómo va a gobernar con justicia y con paz. Habrá cierta obediencia, y digo cierta obediencia porque las naciones que no vinieran a adorar a Jerusalén, que no se sometieran al gobierno de Dios, no vendrá lluvia sobre ellos. Habrá, obviamente, como va a ser en esta tierra, pues todavía habrá lluvia, habrá fruto de la tierra, pero aquellos que no vinieren a adorar a Jerusalén, no vendrá lluvia sobre ellos. En cierta manera hay una obediencia, sí, pero en cierta forma forzada. Por última vez, o al final de esta era de los 1000 años, Satanás será desatado de su prisión y engañará a las naciones, resultando en una rebelión final donde Dios juzgará definitivamente
al mundo. Al mundo ya de manera general, tanto a los habitantes como el mundo, el cosmos. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver cómo la Biblia sí nos habla de esa era, y vamos a considerar lo que dice Isaías capítulo 2, libro del profeta Isaías capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. Al 5, ¿lo tenemos? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, en lo último de los tiempos, ya que hayan pasado estas dispensaciones que ya mencionamos. ¿Qué pasará? Será confirmado el monte. Hemos dicho que monte en la Biblia aparece como un reino, como cuando la Biblia dice en el Salmo 15, en el Salmo 24, habla del monte del Señor, se refiere al reino del Señor. Bien, será confirmado el monte de la casa del Señor, es decir, el reino de la casa del Señor por cabeza de los montes o de los demás reinos, y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y en ese tiempo, dice el versículo 4, juzgará entre las gentes y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Ahí está ese tiempo de 1000 años en el cual Dios, el Señor Jesucristo, ha de juzgar entre las naciones. También de eso nos habla el capítulo 11 de Isaías. Mira, vamos a Isaías 11, versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Recuerde, estas escrituras nos hablan de la era que vendrá después de que termine esta, la era del reino milenial, el reinado de paz, el reinado de Cristo. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Sabe quién es esa vara que es descendiente de Isaí? Isaí fue padre de David y Jesús fue, inclusive lo llamaban así, ¿hijo de quién? Hijo de David. Entonces se refiere al Señor Jesús. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y haréle entender dirigente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará. ¿Cómo juzgará el Señor? Con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Versículo 6, fíjese lo que habrá en ese tiempo. Morará el lobo ¿con quién? Con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos,
y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Dijimos que monte es un reino, su santo reino, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza o su alegría será gloria. Este versículo 2. He aquí, en justicia reinará un rey. ¿Quién es ese rey? Nuestro Señor Jesucristo. Y príncipes presidirán en juicio. Y el pecador de 100 años será maldito. O sea que no habrá personas que mueran en edad infantil. Todos llegarán a cumplir sus años siendo ya adultos. Versículo 21. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán sus viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen responderé yo, aun estando ellos hablando, yo habré oído. Y otra vez dice, hablando de los animales, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente y el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, o en todo mi santo reino, dijo el Señor. Ahí está el tiempo de la era que viene, hermano, después de esta era de gracia, que termina con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a recoger, a levantar a su iglesia. Pero vamos a ver la escritura que cité ahí en Zacarías. Mencionábamos que va a haber cierta obediencia un tanto forzada, ¿sí? En ese tiempo del milenio, en ese tiempo de 1000 años. Dios, alguien pregunta, ¿por qué todavía ese tiempo si el Señor ya habrá levantado a los salvos, a su iglesia? Bueno, Dios demostrará a las naciones cómo se gobierna con justicia, cómo es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías, ¿lo tenemos? Capítulo 14. Dice el versículo 16, vamos a leer el 16 y 17. Amén. Y todos los que quedaron de las gentes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, es decir, después del Armagedón, después de las plagas, de las trompetas que se tocarán en el tiempo de la gran tribulación, las gentes, las naciones que quedaron, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahí está todavía hablando de ese tiempo en que habrá cosecha, en que habrá lluvia, en que vendrán a Jerusalén de año en año a adorar al Rey. Pero aquellos que se resistieren, aquellos que no quisieren obedecer,
entonces dice que no vendrá lluvia sobre ellos. Esa era, como ya dijimos, comienza, hermano, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo ese reino. Mateo capítulo 25 nos habla de eso. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. ¿Lo tenemos? Vamos a ir al versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Está hablando de su segunda venida que estamos esperando. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrás las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, ¿quién es el rey, hermano? El Señor Jesucristo dirá a los que estarán a su derecha, fíjense bien lo que les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad. ¿Qué van a heredar? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál reino? El reino de 1000 años, en el cual reinaremos con Cristo. En ese tiempo juzgaremos a las naciones. Pues allí hay una cita en 1 Corintios capítulo 6, donde por cierto menciona al mundo. 1 Corintios 6, versículo 2, miren lo que dice: ¿o no sabéis que los santos, su iglesia, han de juzgar a quién? Al mundo. ¿Cuándo? Precisamente en ese tiempo de 1000 años, la iglesia ha de juzgar al mundo, los santos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Hemos de juzgar juntamente con el Señor en ese reino de 1000 años. Gloria a Dios. Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo. Gloria al Señor Jesucristo, donde menciona también este reino de 1000 años. Leemos lo que dice ahí, Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. ¿Lo tenemos? Y al que hubiere vencido, ¿cuándo vencemos, hermano? Cuando somos fieles al Señor, ya sea hasta nuestra muerte, o ya sea si el Señor Jesucristo viene mientras que nosotros vivimos y le somos fieles, allí habremos vencido. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad ¿sobre qué? Sobre las naciones. ¿Cuándo sucederá eso? En el tiempo de 1000 años. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Ahí está, yo le daré potestad. Gloria a Dios. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 21. Mire lo que dice: y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí están los que vencieren, reinarán con Cristo 1000 años. Por eso el Señor, hermano, nos llama reyes y sacerdotes, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a seguir considerando esto. Bendito su nombre. Vamos a ir al capítulo 20. Vamos a repasar esta escritura de Apocalipsis 20, donde también nos habla de ese tiempo de 1000 años. Versículo 1
¿Lo tenemos? Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años, y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos o sean completados. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, no dice, aquí no dice que vi solamente un trono, no, vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Ahí está. Reinaron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí está ese tiempo. Entonces, sí, viene el fin de esta era, como también vendrá el fin de esta otra era de 1000 años. Pero déjeme decirle que de cualquier manera vendrá el fin de este cosmos, el fin de este mundo. Y vamos a ver, hermano, así como vimos Mateo 24:3, donde habla del fin de esta era, de este siglo. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron al Señor Jesús? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo o de esta era? Hay una escritura ahí en Mateo 28, el último capítulo, que nos habla también del fin de este mundo, del cosmos. Aquí ya no dice aión, ya no dice siglo, ya no dice esa palabra que es traducida como era, sino dice que el fin del cosmos. 28 de Mateo, versículo 20. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que aquí ya no dice el fin del siglo, aquí ya no dice el fin de esta era o el fin de este tiempo. No, aquí dice el fin del cosmos. En el griego original aparece la palabra cosmos, que se refiere de una manera global al mundo. Y se refiere también a lo que conocemos como este mundo, como este globo terráqueo. Y vamos a ver esto, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Miren, ya que estamos ahí en Mateo, vamos al capítulo 13. Mateo 13. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 13, versículo 35. ¿Lo tenemos? Dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, o que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, reposaré cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces, cuando habla de la fundación del mundo, se refiere cuando el Señor funda o establece las bases de este globo terráqueo, de este mundo, de este planeta Tierra. Y allí, hermano, aparece también la palabra cosmos, ¿sí? Cuando dice la fundación del cosmos. Vamos a Juan capítulo 17, Evangelio según Juan capítulo 17. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Versículo 24, dice la palabra de Dios: Padre, aquellos
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo, del cosmos. Y se refiere a la Tierra, se refiere al planeta. Y enseguida vamos a ver más escrituras que nos lo confirman. Pero vamos a ir a Efesios, capítulo 1 de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice aquí la escritura en Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, de la fundación del cosmos. Podemos entenderlo también de la fundación del planeta, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y vamos ahora sí, hermanos, a ver una escritura donde nos habla de que cuando se refiere al mundo de esta manera, incluye a la tierra, incluye inclusive a este cielo, lo que se conoce como el cosmos. Como ya dije, en el griego ahí aparece la palabra cosmos. Vamos a ir a Job, capítulo 38 de Job. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Job 38, recuerdan que vimos la creación de Dios. En Job, en el capítulo 38, 39 y 40, vimos acerca de cómo Dios hace maravillas. Estamos ahí, hermanos, 38 de Job. Leemos ahí el versículo 4 y 6. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba qué cosa? La tierra. Se fijan que los textos que leímos en Mateo 3:75, en Juan 17:24, en Efesios 1:4 hablan de la fundación del mundo. Pues aquí dice, ¿dónde estabas? Le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Entonces la fundación del mundo es lo mismo que la fundación de la tierra. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Sus basas de qué? De la tierra, del planeta. ¿O quién puso su piedra angular? Ahí está. Entonces la fundación del mundo es lo mismo que la fundación de la tierra. Ahí mismo en Job, pero en el capítulo 34, vea lo que dice el capítulo 34, versículo 13. ¿Quién visitó por él la tierra? Hablando del omnipotente. Vamos a leer desde el 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo, qué cosa? Todo el mundo. Habla del orden, de las medidas, cómo Dios estableció el mundo. O la tierra, como la menciona en el capítulo 38, establecer el mundo y establecer la tierra es lo mismo. Habla en el mismo lenguaje, habla con las mismas expresiones. Capítulo 37, de ahí de Job. Job 37, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús. Asimismo, por los designios se revuelven las nubes en derredor. Dice
dice, para hacer sobre la haz de qué? Del mundo. O sea, dése cuenta, hermano, donde las nubes descargan el agua. Aquí dice, sobre la faz del mundo. ¿Será lo mismo que la tierra? Sí, ¿o acaso las nubes no descargan su agua, no tienen ese ciclo en la tierra? Sobre la haz del mundo, y todavía para confirmar esto, fíjese lo que dice la última parte del texto. En la tierra, lo que Él les mandará. Lo que Él les mandará, ¿a quién? A las nubes, para hacer sobre la haz del mundo, y luego dice, en la tierra, lo que Él les mandará. Entonces, el cosmos también se refiere a la tierra. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en el Salmo 9. El cosmos no solamente incluye o involucra la tierra, sino también a los habitantes. Y vamos a verlo en estos textos que siguen. Lo tenemos. Salmo 9. Lo tenemos. Versículo 8. Leo el 7 también. Mas el Señor permanecerá para siempre, dispuesto a su trono para juicio, y Él juzgará ¿a quién? Al mundo con justicia. ¿Y ese mundo quiénes son? Son los pueblos. Juzgará a los pueblos con rectitud, y será el Señor refugio al pobre. ¿Verdad que también ese cosmos incluye a la gente? Pues el Señor no habla, obviamente no se trata de juzgar las piedras, de juzgar los ríos, de juzgar el polvo de la tierra. No, se trata de juzgar a las naciones, a las gentes. Él juzgará al mundo con justicia. Salmo 96. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 96 nos dice prácticamente lo mismo. Como el mundo no solamente es la tierra, el mundo también es o son los habitantes. Estamos ahí en el Salmo 96. Vamos a leer el versículo 13. Delante del Señor que vino, porque vino a juzgar. ¿Qué cosa? La tierra. Juzgará. ¿Qué cosa? Al mundo con justicia. Ahí está. Incluye también a las naciones, a la gente. Juzgará al mundo con justicia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. 98, el libro de los Salmos, ya que estamos ahí cerca. 98, versículo 9. Delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra. ¿Juzgará a quién? Al mundo con justicia. ¿A quién se refiere? Juzgará al mundo. ¿A las rocas, a los ríos, a los árboles? No, se refiere a los habitantes. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando cómo el mundo también son los habitantes. Isaías 13. Vamos a Isaías 13. Isaías capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tenemos? Y visitaré la maldad sobre el mundo. Dice la versión 60, y castigaré la maldad. ¿De quién? Del mundo. Castigaré. Bueno, así dice textualmente la versión 60, y castigaré al mundo por su maldad. ¿En dónde está la maldad, hermano? ¿En los ríos, las montañas, los bosques?
en las personas, en los habitantes. ¿Y cómo son llamadas aquí las personas? El mundo. Entonces el mundo también incluye a los habitantes. Incluye por una parte a la tierra, incluye por otra parte también a los habitantes. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Una escritura del Nuevo Testamento que nos constata esto, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra bendita de Dios: pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar ¿a quién? Al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Juzgará al mundo con justicia. ¿A quién se refiere cuando dice juzgará al mundo? A los habitantes, a los moradores de la tierra. Entonces el mundo incluye un todo, tanto el planeta, la tierra, sus ríos, montañas, sí, pero también a los habitantes. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo cómo en relación a que el mundo se refiere a la tierra, pues los textos que leímos al principio de Mateo 13:35, que dicen desde la fundación del mundo, Juan 17:24, que también dice antes de la fundación del mundo, y Efesios 1:4 también dice antes de la fundación del mundo, refiriéndose al planeta. Vamos a ir entonces a bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santo es su nombre. Salmo 18, libro de los Salmos 18, lo tenemos, versículo 15. Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos o los fundamentos de qué cosa? Del mundo. Si habla de los cimientos del mundo, se refiere al planeta Tierra. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del viento de tu nariz. El cimiento del mundo. Salmo 89. Salmo 89 también menciona al mundo y su plenitud de una manera más amplia. Salmo 89, versículo 11. ¿Lo tenemos? Tuyos los cielos, tuya también, ¿qué cosa? La tierra. Luego, lo que abarca todo, hermano, tanto el cielo, la tierra, el mundo. Y aún, si entendemos que en el original aparece la palabra cosmos, pues ahí incluye todo. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Si habla de algo que fue fundado por el Señor, que fue creado por el Señor, habla de esta tierra, de este mundo o del planeta Tierra, el mundo y su plenitud. Todo lo que hay en el mundo también, incluyendo también los habitantes. Gloria al nombre de Jesucristo. Salmo 93, ahí está cerca, el Salmo 93, versículo 1. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesucristo. El Señor reina, vistióse de magnificencia, vistióse el Señor, ciñóse de fortaleza,
Y luego dice, afirmó también, ¿qué cosa? El mundo que no se moverá. Afirmó también el mundo que no se moverá. Y aquí está donde algunos dicen, ve usted, no se moverá, la tierra permanecerá para siempre. Bueno, pero resulta que el único que la mueve es el que la fundó. Y eso lo vamos a ver. Gloria a Dios. Ya que estamos ahí cerca, pasemos al 96, capítulo 96, o Salmo 96, versículo 10. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesucristo. Decid a las gentes o decid a las naciones, el Señor reinó. También afirmó, ¿qué cosa? El mundo no será conmovido. Se refiere al mundo en relación al planeta Tierra. Afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Afirmó, el mundo no será conmovido. Eso ni Dios lo podrá conmover, hermano. Hermano, vamos a ver que Dios va a mover y a conmover el mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Cuando dice que no será conmovido, se refiere a alguien aparte de Dios, a alguien externo a Dios. No, nadie lo puede mover. Pero obviamente el que lo hizo y el que lo fundó, Él sí lo puede mover. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya que estamos ahí en los Salmos, vamos al 97, Salmo 97, versículo 4. ¿Lo tenemos? Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y estremeció. Ahí está hablando del mundo en relación a esta tierra. Pues dice, la tierra vio y estremecióse. Los relámpagos alumbraron al mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero vamos, ya que estamos en vimos algunos textos que hablan de que no será conmovido el mundo, como lo dice el Salmo 96:10 sí, sobre todo el 96:10 y otras escrituras que leímos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 104, ya que estamos en los salmos. Un salmo que una doctrina llamada los testigos de Jehová usan para decir que esta tierra no va a ser movida, no va a desaparecer, no se va a terminar, no hay tal fin del mundo, dicen ellos. Pero vamos a ver, analizar esto, hermano, conforme a la misma escritura. Amén. Salmo 104, versículo, leemos desde el 1 al 5. Allí está el texto que usan estas personas para decir que no, que la tierra nunca va a acabarse. Dice en el nombre del Señor Jesús: bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido, has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Ese es nuestro Dios, hermanos. Versículo 4 sigue diciendo: el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Él, versículo 5, él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. Y ahí está donde dicen, ve usted, la tierra nunca será removida. Bueno, por alguien independientemente a Dios o alguien externo a Dios, alguien fuera de Dios no puede nunca, jamás remover la tierra. Pero claro está
esto excluye al que la fundó. Él sí puede remover la tierra, y de hecho lo hará. Pues mire lo que dice aquí este mismo salmo. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 6: con el abismo como con un vestido la cubriste, hablando de la tierra. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tus truenos se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. ¿Quién hace esto? Pues el que la fundó. Además, ve lo que dice el versículo 32. Leemos el 31 y el 32 de este mismo salmo. Amén. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en sus obras, el cual mira a la tierra. ¿Qué hace la tierra, hermano? Y ella tiembla, toca los montes y humea. Entonces, al que excluye de no moverla es al que la jugó, a nuestro Dios, porque Él simplemente mira la tierra y la tierra tiembla. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y además, mire lo que dice Isaías capítulo 24. Isaías 24. Recuerde, después de Proverbios está Eclesiastés, Cantares, y luego sigue Isaías capítulo 24. Leemos del versículo 1 al 4. ¿Tenemos? He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. ¿Quién hace esto? El Señor. Y será como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da en prestado como el que toma prestado, tal el que da logro como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Versículo 4: destruyóse. ¿Qué pasó? Cayó la tierra. Se referirá al mundo, al cosmos. Pues sí, porque enseguida dice enfermó, cayó. ¿Qué cosa? El mundo. Mundo en cuanto al planeta. En cuanto al planeta Tierra. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Gloria a Dios. Versículo 18 de este mismo capítulo: y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere del medio de la cima será preso de lazo, porque de lo alto se abrieron ventanas y temblarán. ¿Qué temblará, hermano? Los cimientos, o dice la versión antigua, los fundamentos de la tierra. ¿No que no va a temblar? ¿No que no será jamás removida? Pues claro, eso excluye a nuestro Dios, al que la fundó. Él es el único que hará que tiemblen los fundamentos de la tierra. Versículo 19 sigue diciendo: quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra. ¿Qué cosa? Conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho. ¿Y será qué cosa? Será removida. Entonces, ¿no que allá dice no será jamás removida? ¿Cómo se explica que el Salmo 104, versículo 5, texto que usan los testigos de Jehová para decir que la tierra nunca será jamás removida, cómo se explica que aquí dice que la tierra será removida? Pues se explica en que está excluyendo, el Salmo 104 está excluyendo al único que la puede remover, que es el que la fundó, que es Dios. Él, hermano, sí la va a remover. Pues dice,
hablando de la tierra, el versículo 20, temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí está. La tierra será removida por nuestro Dios, por el único que la fundó y la estableció. Bendito su nombre. Lo vamos aquí a Job capítulo 9. Libro de Job capítulo 9. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Libro de Job 9, dice ahí desde el versículo 1 al 6. Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de mí. Eres sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó. Y luego, ¿qué más hace nuestro Dios, hermano? Que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Será removida o no? Sí, será removida. Entonces, cuando no hay contradicción, porque cuando el Salmo 104 dice no será jamás removida, excluye al único que la puede mover y remover. Excluye a nuestro Dios, al que la fundó. Él sí la va a remover, que remueve la tierra de su lugar. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Isaías 13, donde claramente se habla de la destrucción de esta tierra. Isaías nuevamente, pero en el capítulo 13. Para aquellos que dicen, no, lo que se va a acabar es el mundo, la gente es la que se va acabando. Pues no, déjenme decirles que la Biblia habla también del fin de este cosmos, habla del fin de la tierra, del planeta Tierra. ¿Estamos ahí en Isaías 13? Vamos a leer desde el versículo 3. Versículo 3 al 5. Dice: en el nombre del Señor Jesús, yo mandé a mis santificados, así mismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran por mi gloria. Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruidos de reinos, de gente reunida. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Allá dice Apocalipsis 19 que ejércitos le seguían. Y lo dice el 5: ¿vienen de dónde? De lejana tierra. Pues ¿qué tan lejana está esta tierra, hermanos? Pues aquí pisamos. No, esta tierra es otra, vienen de lejana tierra. Y yo le planteé una pregunta que en cierta ocasión le hice a estos personajes que andan con el atalaya, y les dije: a ver, Señor, ¿de cuántas tierras se está hablando aquí? Y se quedó la persona como, ay, pues no sé, no hay ni qué responder. Y usted me va a contestar de cuántas tierras se está hablando aquí. Pues dice el 5: vienen de lejana tierra. ¿Y dónde está esa tierra? ¿Será acaso que se refiere que está en China, en Japón? No, de lo último de los cielos. Recuerden que la Biblia, en 2 Corintios capítulo 12, habla del tercer cielo. Entonces, el último cielo es el tercero, donde está el paraíso de Dios, donde está el cielo de Dios, el lugar celestial. Pues de ahí es donde vienen los ejércitos del Señor, de aquella tierra que está lejos, de esa tierra que está en
en el último cielo, que es el tercer cielo, el Señor y los instrumentos de su furor vienen para qué? Para destruir toda la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿de cuántas tierras está hablando aquí? De 2 tierras. Una de donde viene el Señor y los ejércitos de su furor, que está en el tercer cielo, y la otra que es la que viene a destruir. Viene a destruir toda la tierra. Gloria a Dios. Dice el versículo 13 del mismo: porque hará estremecer los cielos y la tierra, ¿qué dice? Se moverá de su lugar. Pues no, que no será removida. Claro, el hombre no la puede remover, ninguna otra fuerza la puede remover, pero Dios, el que la fundó, Él sí la moverá. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día de la ira de su furor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, como esta tierra, este mundo, hablando del cosmos, hablando del planeta Tierra y también de sus habitantes, finalmente llegará a su fin. Por eso, Mateo 28:20, ahí ya no dice el fin de este ciclo, el fin de esta era, no, sino que dice que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del cosmos, del mundo, del planeta y todo lo que hay en el mundo, incluyendo, como ya dijimos, los habitantes que también son parte de este mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Pues vamos a seguir, hermano, en otro estudio, porque esto está muy interesante. Vamos, si Dios nos permite, vamos a ver la segunda parte de este estudio que hemos titulado El fin del cosmos.